Lo confieso, el primer lugar al que iría si tuviera una máquina del tiempo sería a la época de Jesús. Y sé que tú también. Pero ¿alguna vez te has preguntado si una persona occidental del siglo XXI podría sobrevivir, aunque solo sea por 24 horas, en la época de Jesús? En este vídeo vamos a viajar a la época de Jesús. Vamos a desafiar el tiempo y vamos a descubrir si podríamos o no sobrevivir un día en ese contexto histórico sin las comodidades que hoy en día damos por sentadas. Bienvenidos al show de cocina más exclusivo del siglo I, a un MasterChef bíblico. En la época de Jesús, la dieta era tan variada como los colores de una túnica barata. Básicamente, un montón de marrones y grises. Si piensas que tu dieta actual es aburrida, prepárate para un menú que te hará extrañar esos platos de brócoli al vapor. En el desayuno, ¿qué tenemos? Pan. Pero no ese pan con semillas y sabores exóticos. No. Estamos hablando de pan básico. Tan básico que ni siquiera tiene levadura. Y para acompañar el pan, ¿qué tal un poco de más pan? Porque sinceramente, eso es casi todo lo que hay. Si tienes suerte, quizás algún día podrías incluir un poco de dátiles o aceitunas. A veces un poco de queso, pero eran lujos que no todo el mundo se podía dar. Esta monotonía no solamente es aburrida, sino que también es un boleto de ida hacia la deficiencia nutricional. ¿Dónde están las proteínas? ¿Dónde están las vitaminas? Parece que se perdieron por el camino. Llega la hora del almuerzo. ¿Qué? ¿Almuerzo? De eso nada. En aquella época no existía el almuerzo, no al menos para las clases bajas. En la época de Jesús se comía 2 veces por día, al amanecer y al atardecer. Llega la cena, y es aquí donde las cosas se ponen realmente emocionantes. ¿Listo para comer? Más pan. Si tienes suerte y te toca vivir cerca del mar de Galilea, quizás podrías conseguir un poco de pescado, quizás también alguna legumbre, pero no te acostumbres, porque en términos de nutrición es como tratar de llenar un pozo con un vaso de agua. La desnutrición llama a la puerta, y la falta de una dieta equilibrada trae consigo un ejército de problemas de salud. Estás en la época de Jesús, un tiempo sin hospitales modernos, sin medicamentos avanzados, y lo más aterrador, sin Google para autodiagnosticarte. Aquí las enfermedades están por todas partes y afectan a todos, desde ricos a pobres. ¿Tienes fiebre? Probablemente te receten reposo y algún brebaje que sabe más a castigo divino que a una medicina. Hablemos de las superestrellas de la época, la lepra y la tuberculosis. Estas enfermedades, hoy en día manejables, eran como un suspenso constante en la vida de las personas de aquella época. Y no hay vacunas ni antibióticos. Si te enfermas, la mejor respuesta es mucha fe y mucha oración. Ahora piensa en algo tan simple como una cortada. Hoy en día, un poco de alcohol y una curita y listo. Pero en aquella época, una simple cortada podía significar el inicio de una infección grave y después, incluso la muerte. Y si eres mujer, la situación es todavía mucho más dramática. Dar a luz era como jugar a la lotería, pero con las probabilidades mucho más en tu contra. Así que la próxima vez que te quejes o te molestes por tener que esperar en la sala de un consultorio médico moderno, recuerda que podrías estar en una época en la que una simple gripe era tu sentencia de muerte, y donde la visita a un médico podía ser más peligrosa incluso que la enfermedad misma. En la Jerusalén o en la Galilea del siglo I, te encontrarías navegando por un océano de protocolos de comportamiento que para alguien del siglo XXI, occidental, contemporáneo, serían totalmente ajenos. Aquí, en la época de Jesús, cada palabra, cada gesto tiene un significado profundo. Tus hábitos del siglo XXI a menudo se sentirían totalmente fuera de lugar. Imagina que llegas con tu ropa moderna. Poco tardarías en descubrir que llamas la atención de manera no deseada. La vestimenta de la época es mucho más conservadora y funcional. Intentas integrarte adoptando túnicas y sandalias, pero tu manera de atarlas, como no sabes, se convierte en motivo de risa y carcajada entre los locales. Disculpa, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Quieres que te preste mi ropa? ¿Tienes ropa de la época de Jesús? Obvio. ¿Tú no? Tus intentos de dar la mano para saludar a la gente resultarían en situaciones incómodas. En aquella época, los saludos implicaban reverencias o gestos más formales. Además, algunos de tus gestos habituales, como asentir con la cabeza o mover las manos al hablar, podrían ser interpretados de manera violenta. Podrías intentar regatear en el mercado, pero tus tácticas de negociación moderna serían percibidas como agresivas o extrañas. El regateo era un arte delicado, lleno de cortesía y sutilezas que un viajero del tiempo del siglo XXI no domina.
Viajar en el tiempo a la época de Jesús no solamente te expone a una mala alimentación o a enfermedades, sino también a un peligro igualmente aterrador: los bandidos. Imagínate caminando por las polvorientas calles de Judea o Galilea, donde cada sombra o curva podría estar ocultando a un ladrón esperando su próxima víctima. Estos bandidos no son simples carteristas o ladrones de tiendas, son desesperados, violentos, y siempre están en busca de una víctima fácil. En una época en la que no existen los bancos, las tarjetas de crédito o la policía, llevar algo de valor contigo se convierte en una acción de riesgo. Pero el problema no se limita solamente al campo o a los caminos rurales. Incluso en las ciudades, donde las calles estrechas y abarrotadas ofrecen innumerables escondites, incluso allí los bandidos podrían acechar. Un descuido, como mostrar tu bolsa de monedas en el mercado, podría convertirte en un blanco fácil. Además, la distinción entre bandidos y rebeldes a menudo es borrosa. Ser visto interactuando con ellos podría atraer la ira de los soldados romanos, lo cual nos lleva al siguiente punto. Estos soldados no son los típicos guardias de seguridad que puedes ver hoy en día. Están allí para mantener el orden, sí, pero su interpretación de lo que es el orden podría ser muy diferente a la tuya. Estamos hablando de un régimen de ocupación en una tierra llena de resentimientos, un malentendido, un movimiento equivocado o incluso estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, podrían llevarte a un encuentro muy desagradable. Los soldados romanos tenían autoridad casi absoluta y eran conocidos por su crueldad. No había una oficina de quejas o un departamento de asuntos internos al cual acudir si las cosas se ponían feas. Si un soldado decidía que eras una amenaza, un rebelde o simplemente alguien que necesita ser puesto en su lugar, las consecuencias podrían ser severas y muy rápidas. Cada día traía consigo la posibilidad de un encuentro que podía cambiar o terminar tu vida. Tema del siguiente punto. La Judea del siglo I es un lugar donde la frase mantener la paz tiene un significado completamente diferente al actual. Aquí, el orden público se mantiene con un puño de hierro y las leyes son tan indulgentes como un desierto bajo el sol de mediodía. Para empezar, olvídate totalmente de la idea de un juicio justo. Si te encuentras en el lado equivocado de la ley, podrías terminar siendo parte de un espectáculo público no necesariamente entretenido: la crucifixión. Y además, podrías ser el protagonista principal. Y no hay entradas VIP ni asientos reservados. Hablemos de la crucifixión. No se trata solo de un castigo. Es un mensaje para todos, un recordatorio de lo que pasa si desafías a las autoridades. Estas ejecuciones no solamente son extremadamente dolorosas, sino que están diseñadas para ser humillantes y disuasorias. Imagínate estar colgado en una cruz en un lugar público, expuesto a las miradas de todos. No es precisamente un final glorioso. Pero no es solo a la ley romana a quien debes temer. Los conflictos armados son tan comunes como las discusiones en un mercado. Las revueltas, las insurgencias y la guerra son el pan de cada día. Vivir aquí significa estar constantemente en alerta, listo para correr, esconderte o lo que sea para tener que sobrevivir un día más. En resumen, la época de Jesús no es un lugar para los débiles de corazón. Entre las ejecuciones públicas y las tensiones y las guerras constantes, es un milagro que alguien pudiera vivir tranquilo. Adentrémonos en otro aspecto desafiante de la época de Jesús: la dura realidad del trabajo forzado y la esclavitud. Esta no es una historia de oficinas y de horarios flexibles. Aquí estamos hablando de sudor, lágrimas y a menudo sangre. En primer lugar, considéralo desde el punto de vista de los agricultores y los constructores. La agricultura no es un pasatiempo pastoral, es un trabajo extenuante bajo el implacable sol de Medio Oriente. Estamos hablando de largas horas arando el campo con herramientas primitivas, sin la ayuda de la maquinaria moderna. Cada grano de trigo es el resultado de un trabajo físico intenso, y un mal año puede significar hambre y desesperación. Ahora, piensa en los constructores. Olvídate de los cascos de seguridad y de los arneses. La construcción en esta época es un negocio arriesgado, con trabajadores equilibrándose en andamios endebles o moviendo pesadas piedras y maderas a mano. Un paso en falso no significa solamente un tobillo roto. Podía ser una trágica caída mortal. Pero aún falta la peor parte: la esclavitud. Ser esclavo en esta época es como tener el peor trabajo y el peor jefe, pero sin la posibilidad de renunciar. Jamás.
significa que eres propiedad de alguien más, con poco o ningún control sobre tu vida. Puedes ser vendido, comprado o incluso regalado como si fueras un mueble. ¿Y tus tareas? Desde picar piedra hasta remar en embarcaciones. Toda tu vida. En esta época, si no eras parte de la élite, tu vida probablemente giraba en torno a intentar sobrevivir. Las casas eran humildes, a menudo una sola habitación en donde vivía toda la familia. Quizás un par de animales, si tenías suerte. Tus comidas consistían en lo que pudieras cultivar, recolectar o, en algunas ocasiones, comprar algunas cosas en el mercado con las pocas monedas que pudieras guardar debajo de tu colchón de paja. Pero esto no era todo. Los impuestos te acechaban como un león a su presa. Los romanos tenían impuestos para todo. ¿Respiras? Impuesto. ¿Tienes una vaca? Impuesto. ¿Estás vivo? Definitivamente impuesto. Y por supuesto, los impuestos del templo, porque incluso el cielo necesita su parte. Esta parte ya se la saben, lo de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero de tanto repartir impuestos, ¿quedaría algo para ti? Pero bueno, a pesar de todo, no era tan malo o tan peligroso vivir en la época de Jesús. Disculpa, ¿ahora qué? ¿Puedo decir algo? Hay poco espacio aquí. ¿Me voy? Por favor. Este periodo fue un periodo crucial para el judaísmo y el amanecer del cristianismo, enriqueciendo así nuestro patrimonio cultural y también espiritual. Aunque enfrentaron muchos desafíos, las personas de este tiempo también vivieron momentos de profunda esperanza, dejando un legado que aún resuena en nuestro mundo actual.